Buen día, compañeros y docente. Somos estudiantes de la especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo para la materia Higiene y Seguridad Industrial. Vamos a hablar de elementos de protección personal. Nuestro equipo de trabajo somos Gina Mabel Díaz Cuervo, Diana Paola Mora Martínez, Lorena García Suárez, Paola Andrea Caicedo Santa Cruz y Yerley Blanquecid Román. Situación laboral. Empacamos SAS es una empresa ficticia encargada de marcas de consumo masivo, con un amplio portafolio de marcas de manufactura local e importadas. Cuenta con su propio centro de distribución y actualmente cubre todo el territorio nacional y a través de sus aliados estratégicos su distribución. Su actividad económica es la 1089, que es la elaboración de productos alimenticios y cuenta con 89 empleados entre operarios y administrativos. Actividades que desarrolla el trabajador: descargar y almacenar ingredientes o materias primas, verificar calidad y condiciones sanitarias, manejar equipos como selladora y túnel de termoencogido, ajustar los parámetros de temperatura y humedad, tiempo y velocidad, inspeccionar productos durante la ejecución del proceso, verificando su peso, colocar etiquetas con información nutricional y fechas, usar elementos de protección personal, evitar la contaminación cruzada, registrar datos de producción e informar incidencias o desviaciones que se presenten durante la ejecución del proceso. A continuación, explicaremos el proceso de logística de acondicionamiento, el cual es desarrollado por el operario. Comenzamos con un prealistamiento, que es donde el trabajador debe verificar la cantidad de producto que debe acondicionar, su referencia, sus lotes y sus fechas de vencimiento. Luego seguimos con un alistamiento del proceso, donde el trabajador debe verificar los equipos, las personas y los insumos que va a necesitar para la ejecución de su labor durante el día. Acá nuevamente deben verificar los lotes, las fechas de vencimiento, las referencias que están trabajando y si estas referencias llevan códigos y la cantidad de producto que se va a trabajar durante el día. En un alistamiento de proceso, verificamos que las máquinas se encuentren en buen estado, que no tengan ninguna anomalía, verificamos todo lo que tiene que ver con insumos para la ejecución del proceso. Verificamos las BPM, que son las buenas prácticas de manufactura, realizamos una limpieza y una desinfección de la línea de trabajo. Esto con el fin de prevenir una contaminación cruzada. Durante el acondicionamiento del producto, se siguen verificando las lotes y las fechas de vencimiento de los productos. Hay algunos productos que requieren que se haga una verificación de su peso y su conteo manual, dependiendo si el proceso o el producto es a granel. Verificamos también que el sellado o el termoencogido del producto final cumpla con las especificaciones del cliente. Detectamos novedades de producto, como lo son las averías de proceso o las averías de fábrica. Para terminar, hacemos una liberación y una entrega. La liberación consiste en entregar el producto en óptimas condiciones, verificar que todo el producto corresponda a la orden de producción y se hace una muestra mediante la militar estándar, donde se verifica el producto que cumpla con las condiciones establecidas, ya sea en una ficha técnica o en las especificaciones del cliente. En cuanto a los peligros que pueden presentarse en un entorno laboral y cómo podemos controlarlos de manera efectiva, vamos a irlos identificando de paso a paso. Los peligros físicos, ¿a qué nos referimos? Hablamos de situaciones como el ruido, las vibraciones, el calor extremo, las radiaciones o una mala iluminación. ¿Qué puede pasar si no los controlamos? Podríamos sufrir de hipoacusia, que es la pérdida de la audición, fatiga, quemaduras o estrés térmico. ¿Cómo se pueden controlar? Desde la fuente sería con un buen mantenimiento de maquinaria o cambiando equipos ruidosos. En el medio, usando barreras acústicas, ventilación adecuada o señalización. Y en la persona, con los EPP ideales, que serían protectores auditivos, gafas, ropa térmica o bloqueador solar. Cuanto a los peligros químicos, ¿qué son? Son vapores, gases, solventes, polvos o humos metálicos que pueden estar presentes en algunos procesos industriales o de limpieza. Pueden causar alergias, intoxicaciones o incluso enfermedades como el cáncer ocupacional. ¿Cómo actuar? En cuanto a la fuente, lo ideal es sustituir los químicos peligrosos o usar procesos cerrados. En el medio se pueden instalar campanas extractoras y mantener el almacenamiento seguro. En cuanto a los EPP, usar mascarillas con filtro, guantes, gafas y ropa impermeable. Peligros biológicos. Incluyen agentes como bacterias, virus y hongos, especialmente están presentes cuando se trabaja con residuos orgánicos o con pacientes, que generan riesgos de infecciones o alergias. ¿Qué podemos hacer para eso? Eliminar los focos de contaminación y establecer planes de limpieza que sean claves como control de la fuente. En cuanto al medio, se aíslan en áreas contaminadas y se controla la presencia de plagas. Y en la persona usamos guantes, tapabocas, overoles y vacunas si se aplica. Los peligros ergonómicos, ¿qué situaciones los provocan? Son los movimientos repetitivos, las posturas forzadas o levantar cargas mal manipuladas. ¿Cuál es el riesgo? Lesiones musculares esqueléticas, dolores de espalda, tendinitis o hernias. ¿Cuáles pueden ser las soluciones? En la fuente sería rediseñar estaciones de trabajo o mecanizar las tareas. En cuanto al medio, usar sillas y mesas ajustables o ayudas mecánicas para levantar objetos. Y en la persona, capacitaciones sobre el levantamiento seguro, pausas activas y uso de fajas.
Como peligros y control tenemos la categoría de peligro mecánico. Aquí encontramos como ejemplo las máquinas sin resguardo, atrapamientos, golpes y caídas de los objetos. Las consecuencias que se pueden llegar a presentar en este tipo de peligro es las fracturas y las amputaciones. Los controles de la fuente se colocó es colocar resguardos en máquinas y sensores de seguridad. Los controles en el medio es el orden y la limpieza, la señalización de áreas de riesgo y como controles en la persona como elementos de protección personal se tienen los cascos, las botas de seguridad y los guantes anticorte. El siguiente peligro y control tenemos el peligro psicosocial. El ejemplo es jornadas extensas, presión de productividad y acoso laboral. En consecuencia tenemos el estrés, la ansiedad y la fatiga crónica. En los controles de la fuente de este tipo de peligro se tienen políticas de bienestar y límites de jornada laboral. Control en el medio es una comunicación efectiva, las pausas de descanso y en control de la persona como elementos de protección personal se tiene la capacitación de manejo de estrés y apoyo psicosocial. En el peligro y control eléctrico se tiene como ejemplo los cables sin aislamiento, sobrecargas y faltas de mantenimiento de los mismos. Las consecuencias que se presentan de este tipo de peligro es incendios o un cortocircuito. Los controles de la fuente son diseños de seguridad de la instalación eléctrica. Los controles en el medio es toma de tierra, tableros cerrados, inspecciones periódicas de los mismos y controles de la persona como elementos de protección personal. Se tienen los guantes bieléctricos y el calzado aislante. Por último, peligro y control tenemos el de incendios y explosión. El ejemplo es mal almacenamiento de los combustibles, chispas atmosféricas y explosiones. Las consecuencias que se pueden presentar son lesiones graves y pérdidas materiales. Los controles de fuentes serían sustitución de materiales inflamables, equipos a prueba de explosivos. Los controles del medio serían rutas de evacuación, detectores de humo, extintores. Controles en la persona como elementos de protección personal sería ropa adecuada y capacitación de emergencias. Equipo de protección personal necesarios para proteger al trabajador. Primero tenemos el casco que protege la cabeza del trabajador de peligros y golpes mecánicos. Asimismo puede proteger frente a otro tipo de riesgos como caídas de objetos y derrame de cualquier tipo de sustancia. Tenemos los guantes que su función es proteger las manos de los trabajadores como cortaduras, abrasión, quemaduras, hongos, infecciones, funciones con astillas de las estivas. Verifique que no estén rotos ni sucios. Tenemos las botas de seguridad, están destinadas a ofrecer protección como la caída de objetos pesados que pueden dañar los pies, evita quemaduras, evita que se produzcan cualquier tipo de chispas eléctricas. Tenemos los tapa oídos que sirven para proteger la audición, reduciendo el nivel que llega al oído interno de ruido excesivo. Tenemos las gafas, protegen contra partículas, químicos, radiación, chispas o impactos de entornos industriales. Tenemos los arnés, el lingas, líneas de vida que previenen contra caídas de altura. Luego tenemos las mascarillas N95, polvo y partículas, respiradores con filtro, protegen de vapores, gases o sustancias químicas. Y por último tenemos los trajes de protección que protegen contra sustancias químicas, fuego, suciedad y atrapamientos. Muchas gracias por su atención.